Bueno, buenos días. Damos inicio al 12º encuentro Nanointervenciones con Literatura y Ciencia. Hoy estamos muy contentos de recibir al profesor Daniel Balico de la Universidad de Roma III para cerrar este siglo de encuentros de este año, que se enmarca dentro del proyecto Transart, Archivos en Transición, y que nos permite y nos ha permitido en muchas de estas situaciones conocer las investigaciones de colegas de otras universidades. Bueno, le doy la palabra al doctor Jeremías Borgoute, que va a coordinar este encuentro. Bueno, muchas gracias, Daniela. Hago una breve presentación entonces de Daniel. Daniele Bálico es investigador en teoría de la literatura en la Universidad Roma III, donde enseña literatura comparada y literatura y periodismo. Además, coordina el laboratorio de reportaje Story 3. Eh, Básicamente, su campo de investigación se extiende desde la literatura a la filosofía, pasando por el cine y la historia política. Eh, Ha estudiado el pensamiento de Marx durante más de 10 años en el grupo de investigación Das Kapital, el cual está dirigido por Ricardo Belofiore. Además, desde hace 8 años estudia el psicoanálisis. Es miembro investigador de ARPA, Asociación para la Investigación en Psicología Analítica. Ha sido profesor de literatura y filosofía en la École de París. Forma parte del Consejo Científico del Centro de Estudios Franco Fortini de la Universidad de Siena y de la revista L'Ospite Ingrato. Eh, Escribe en el diario El Manifesto y en las revistas Le Parole, Le Cose y The Italian Review. Tiene varias publicaciones, nombramos algunas. Non parlo a tutti, Franco Fortini, intellettuale politico, del 2006. Lota Política y Reflexión Estética en Edward Said, del 2014. Made in Italy e Cultura, uno studio sull'identità italiana contemporanea, del 2016. Nietzsche a Wall Street, Letteratura, Teoria e Capitalismo, del 2018. Letteratura e Mutazione, Pierpaolo Pasolini, Ernesto De Martino, Franco Fortini, del 2018. Umanesimo de Tecnología y Laboratorio Olivetti, del 2022. Bueno, en esta oportunidad, Daniel nos va a realizar una introducción sobre Olivetti y su modelo de empresa. Nos va a referir también brevemente la historia de la sede de Olivetti en Merlo. Eh, Especial interés va a tener el material documentario y las fotografías. Y antes de comenzar, los voy a dejar con un par de preguntas que seguramente Daniel va a responder a lo largo de su intervención. Eh, ¿En qué consistió la cultura empresarial de Olivetti? Eh, ¿Por qué se fundó precisamente una empresa en la ciudad de Merlo, en Argentina? Una empresa italiana en Merlo. ¿Y cómo es posible que se encuentre todavía en funcionamiento? ¿En qué consistieron los seminarios nocturnos organizados para los trabajadores de la empresa? ¿Qué tipo de archivos se pudieron recuperar de esta empresa, de esta empresa? Eh, ¿Y qué relación existe entre la tecnología y el humanismo o la literatura, que ha sido uno de los ejes de estudio de Daniel en estos últimos años? Y con esto le cedo la palabra. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias por esta presentación. Yo voy a responder con sí, mi charla. Antes voy a compartir un PowerPoint, creo. Entonces, con acá tengo que... Ok, estoy condividiendo
Eh, ¿Ves la pantalla? Breve historia cultural. Sí, se ve, Perfecto. se ve. Perfecto. Ok, voy a empezar. Allora, mi discurso está dividido en dos partes. En la primera parte introduciré la figura de Adriano Olivetti y su proyecto cultural general, que come pronto verán no se limita a ser un proyecto empresarial porque tiene una ambición mucho más alta. En la segunda parte, en cambio, les contaré brevemente la historia de la sede de Olivetti en Argentina, en Merlo, nel conurbano bonaerense, y de sus actividades culturales y editoriales. Para reconstruir esta historia de trabajado no, per reconstruir esta historia, he trabajado en el Archivo Olivetti de Ivrea, en Roma, en el pequeño archivo de la Escuela Camilo Adriano Olivetti en Merlo, que todavía existe y funciona, y en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Buenos Aires. Entonces, es cuatro archivos. Vamos a empezar con Olivetti. Para introducir su proyecto integral de crear una tecnología humanística, desarrollando así una nueva civilización del trabajo, partiré de una comparación con la industria tecnológica que a menudo hoy se compara con Olivetti, la Apple de Steve Jobs. Come verán, no faltarán afinidades, sobre todo no faltarán diferencias. La lettera 22, l'iMac de Steve Jobs. Ok, voy a leer. Tengo un problema con la... no puedo leer porque hay la columna... non so come hacer para leer. Beh, eso Luciano Gallino es un sociólogo italiano muy famoso que trabajé en la Olivetti y esta es una introducción general al pensamiento y al proyecto general de Olivetti en comparación con la modernidad de con ese años. Comunque, es muy difícil encontrar estudios teóricos sobre Olivetti que no ne celebren su excepcionalidad, sobre todo en las últimas décadas, desde que el éxito mundial de Apple de Steve Jobs ha llevado a reconocer en la empresa italiana su plausible anticipación histórica. Hoy pocos lo saben, pero Olivetti inventó la primera computadora transistor en el mundo, el LEA 9003, el primer ordenador personal, el programa 101, apodado la Perrottina, en 1965, y toda la electrónica de Olivetti fue la base del primer alunizaje de la NASA en 1969. Olivetti, esta es la fábrica de Ivrea, y eso es ovviamente la sede Apple Park en la Silicon Valley in California. A las dos empresas, más allá de la innovación tecnológica, les une sin duda la centralidad otorgada a la dimensión estética en el diseño de máquinas operativas. En ambos casos, de hecho, la tecnología adopta una postura extremadamente seductora y portátil, se humaniza. Basta con concentrarse en algunos detalles formales en el mundo de Olivetti, al igual que en el de Apple. La forma de los productos prohíbe la escuadra de los ángulos, que siempre son redondeados. Así, las líneas de las máquinas se vuelvan suaves, sinuosas y llenas de colores. Sin embargo, aunque no faltan los puntos de contacto entre Olivetti y Apple, tampoco faltan las divergencias. Se podría comenzar precisamente para el uso de la estética, que parece similar en los efectos logrados en el diseño de la innovación del producto, así como en su comercialización, solo si aceptamos el punto de vista exclusivo del consumidor soberano, ese que hoy es culturalmente dominante. Una comparación entre los dos sistemas productivos podría mostrar, en cambio, cómo la atención común a la forma sensible asume en las dos empresas un significado casi opuesto. Comencemos con Olivetti.
En el proyecto de Adriano, la dimensión estética se propone conscientemente como uno de los instrumentos capaz de contrarrestar ese desarraigo involuntario, la expresión es de Simone Weil, la filósofa francesa, que la organización del trabajo fortista genera no solo en la psique de los trabajadores, que sufren directamente la cadena de montaje, sino, más en general, en la cultura global de la sociedad moderna. Aquí radica la razón por la cual, a partir de Ivrea, que es la ciudad donde empieza la Olivetti, en Italia, entonces radica la razón por la cual en su proyecto industrial la atención a la forma estética actúa en todos los ámbitos, desde las máquinas hasta la arquitectura de los talleres, desde la organización de la vida de los trabajadores, entonces casa, guarderías, escuelas, bibliotecas, colonias, hasta la planificación urbanística del territorio. Por esta razón es difícil considerar a Olivetti como un simple empresario, por más genial que sea, ya que al nivel al que tiende su proyecto general es el del autogobierno político. Basta pensar que Adriano escribió un proyecto de reforma constitucional del Estado, el orden político de las comunidades, y sería interesante entender si existen en la historia del siglo XX otros empresarios que se hayan confrontado con la misma visión teórica con el problema de la crisis de la democracia liberal, proponiendo una reforma tan elaborada. El proyecto de Adriano, del cual Ivrea es el primer experimento y Merlo es una de las otras 12 sedes repartidas para el mundo, es el de una confederación de autonomías locales, tecnológicamente avanzadas, capaces a través de un complejo sistema de autogobierno y de la selección de la clase dirigente, de lograr una coincidencia posible entre el interés moral y el interés material. Si comparamos este modelo complejo de civilización del trabajo con el practicado hoy por Apple, bajo la dirección de Tim Cook, la diferencia aparecerá casi inconmensurable. Desde finales de los años 90, las fábricas de la empresa de Cupertino se encuentran en mayoría en China. Hoy, en Shenzhen, Foxconn produce la línea de iPad y MacBook, mientras que la fábrica Changzhou en Shanghái, propiedad de la taiwanense Pegatron, tiene el subcontrato para l'iPhone. Numerosas investigaciones, incluidas algunas célebres como la de Charles Duggin y David Barbosa, publicada por el New York Times, ofrecen una visión de la condición laboral en estas fábricas que recuerda a un panorama social del siglo XIX, en la línea de Engels. Hablamos de lugares donde una tecnología de alta gama se combina con unas formas de explotación premodernas, con salarios de miseria y condiciones de subsistencia tan precarias que ponen en riesgo incluso la mera supervivencia física de quienes trabajan. La sede de Foxconn en Shenzhen se ha vuelto tristemente célebre a lo largo de los años por el altísimo número de suicidios entre sus trabajadores. Entonces, bastan solo estas pocas informaciones para entender cómo los dos modelos empresariales encarnan en realidad dos formas opuestas de civilización del trabajo. Sin dudas, ambos tienen la capacidad de humanizar las máquinas, de hacerlas seductoras a través de un uso inteligente de la estética y la ergonomía. Sin embargo, sin Olivetti, la atención a las formas sensibles de los productos es solo el último momento de un proceso de diseño más amplio que involucra la vida de los trabajadores y el territorio en el que habitan. En el caso de Apple, el uso de la estética se asemeja más a una inquietante formación de compromiso, donde la belleza de las máquinas tecnológicas, al igual que el canto de las sirenas en la Odisea, disimula la violencia del proceso productivo. Eso es el título, el pacto de reforma constitucional de Adriano Olivetti, l'ordine politico delle comunità. Esa es l'idea general de Simone Weil, la filósofa francesa que Adriano Olivetti fa traducir nella edizione de comunità, che è la edizione de comunità è di proprietà de Olivetti. Esa es la sede de Olivetti a Ivrea, 1934, 36, 37, 39.
y adesso è todo il microcosmo Olivetti social con los hilos, sono stabilimento Olivetti cerca de Napoli. Eso es muy célebre en Italia, esa es la tienda Olivetti a Venecia, ahora funcionante como museo porque es patrimonio de la cultura italiana reconocido por el Estado. Y también Ivrea, la ciudad de Ivrea es patrimonio de la humanidad reconocido por la UNESCO. Entonces, el nivel de la transformación urbanística, estética y social es verdaderamente muy alto. Es Ivrea, es la Lexicon con appunto los ángulos cuadrados, e adesso sono la pubblicità Olivetti hasta, ecco, adesso è il primer ordinador, el EA 9001. Ecco, eso, yo no puedo leer eso porque hay hoy la columna con todas vos caras, pero podéis leerlo vosotros. Eso es una citación de Olivetti sobre la utopía que la electrónica va a verdaderamente liberar el trabajo y a conquistar algo de nuevo. Nosotros sabemos hoy que no estará así, pero esa es Merlo. Entonces, la historia de Olivetti en Argentina comienza en los años 30. Se forma en una sociedad que se llamará Olivetti Argentina y inicialmente se dedicará a la venta de las máquinas de escribir producidas en Italia. A partir de la Segunda Guerra Mundial comienza el verdadero proyecto industrial. Producir máquinas de escribir y calculadores directamente en América del Sur, en Argentina, en México y en Brasil. El proyecto argentino se desarrolla en Merlo. Eh, lo que ven es la mapa del proyecto dividido en tres partes. La primera parte con la fábrica que aún funciona, aunque ahora es propiedad de Philip Morris. El número 3 es un pueblo de casas para trabajadores que será construido solo parcialmente. Y luego el número 4 que es un segundo pueblo para trabajadores con anexa la escuela Camilo Adriano Olivetti, que todavía funciona ahora como escuela pública, se llama así, Escuela Pública Camilo Adriano Olivetti, y donde se conserva appunto el archivo con toda esa documentación sobre la historia cultural de todo ese proyecto. La escuela se inaugura en 1966 en presencia del presidente Arturo Umberto Igea. Una foto de la escuela, es la escuela, Escuela de Ingenieros Camilo Adriano Olivetti. Bueno, el 7 de abril de 1967, Jorge Luis Borges fue invitado a brindar una conferencia para inaugurar el ciclo cultural de la escuela. A partir de entonces se realizó allí una serie de conferencias que parecieron desproporcionadas debido a la importancia de sus figuras y a la cantidad de ellas para la aparentemente pequeña magnitud de la institución escolar. A Borges lo seguieron Ernesto Sábato, Eduardo Magea, Silvina Burrich, Abelardo Arias, Eduardo González Lanusa, Eduardo Zamacois, Leopoldo Marechal, junto a Horacio Armani y Miguel Ángel Bustos, Francisco Luis Bernárdez, Bernardo Canal Fejo, Jorge Romero Brest, Corrado Nel Roxiol, junto a María Elena Walsh, entre muchos otros. El ciclo proponía también temáticas de música, de pintura, de teatro, de televisión y literatura, convocando a personajes como el compositor Ariel Ramírez y la actriz Rosa Rosen. Todas estas experiencias fueron recogidas en la edición cultural Olivetti, esta. Los textos de la versión grabada de las conferencias brindadas en la escuela fueron editados en formato de pequeños libros, algunos de ellos auténticas rarezas literarias pasadas por alto en bibliografías de los autores. Se ignora la gestación de estas ediciones, siendo probable que hayan sido realizadas por las mismas oficinas de diseño gráfico de la empresa. Por lo pronto, todas cuentan con el mismo formato y diseño de cubierta con el isótopo de Olivetti, creado por Giovanni Pintori y duplicado en diversos colores según la obra. Dentro de esta colección se conocen también otras publicaciones literarias de Olivetti.
Eso sono solo un ejemplo. Entonces son pequeñas publicaciones donde si puede trovar la charla che Sabato, Borges, Marechal abrieron en la escuela son charla para trabajadores durante la noche. En el archivo, allora, todas las publicaciones sono en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Buenos Aires. En el archivo tenemos toda la documentación fotográfica de ese charla, eso, es la primera, entonces es ella del 6 de abril del 1967 a Merlo, con Borges. Sí, y hay después autógrafo, eso es el autógrafo original de esa charla entre Borges e Vladi Kochalik, que eso es la charla. Voy a leer, no, no puedo leer, sí, puedo un poquito. Voy a leer eso, es la introducción de Borges a la charla. Vuelvo a Merlo al cabo de 4 o 5 generaciones, ya que esta tierra era, desde el Tigre hasta el río Matanza, propiedad de mi bisabuelo, el coronel Isidoro Suárez Merlo, quien cometió la imprudencia de derrotar a los montoneros de Rosas, Molina y Mesas en el combate de las Palmitas. Suárez, que contaba a la sazón 28 años, envió a los prisioneros a Buenos Aires y los hizo fusilar en la Plaza de Mayo. Cuando uno de ellos intentó hablar, Suárez ordenó que tocaran los tambores, de suerte que los espectadores, que eran muchos, oyeron a la vez los tambores y los balazos. Inevitablemente, mi abuelo murió en el destierro y la estancia de Merlo fue confiscada por Rosas. Pero en lugar de esa estancia cimarrona, tenemos espléndidos edificios y para mí la oportunidad de estar aquí en esta escuela conversando con ustedes. Y así empieza la charla con Vladi Kochanchin sopra Coraje, el título de su libro. Otra charla, Corrado nel Raxolo, con María Elena Walsh, que está verdaderamente muy interesante porque es la transcripción oral de la charla oral. Entonces, leer este pequeño libro es como estar en el mismo tiempo de la charla, ¿no? Con Elena Walsh y con otro. Y acá hay esta pequeña, es un texto que discute sobre la obra de Mariana Walsh, entonces sobre también la literatura infantil, y hay también de poemas de Elena Walsh. Y aquí es este problema de mis tiempos. Y voy a leer no el poema, pero esa parte. Me parece el poema más hermoso de este libro, no porque todos no lo sean, sino porque a uno le gusta más. Elena Walsh conteste, a propósito de este poema, que se llama De mis tiempos, voy a contar una anécdota aparte. Yo, como todas las muchas personas que publican libros, gran parte de sus ediciones las envían a otros escritores con la esperanza de recibir cartas elogiosísimas. Yo mandé más o menos 500 ejemplares, de los que recibí solamente una carta de contestación de la señora Victoria Ocampo, una carta muy simpática porque, entre otras cosas, refiriéndose a este poema, decía, y mis tiempos, que son muchos más tiempos que los tuyos. E Mariana Walsh, nella scuola Olivetti hai la biblioteca che si chiama appunto la biblioteca infantile, è una scuola primaria che si chiama appunto Maria Elena Walsh. Ah, sì, e hay un'altra parte, un'altra attività promovida per Olivetti Argentina fue la Jornadas Adriano Olivetti de Educación en el Teatro Municipal General San Martín entre el 3 y el 8 de agosto de 1970.
patrocinada por Olivetti Argentina y auspiciadas por el Ministerio de la Cultura y Educación de la Nación, contaron con la presencia de especialistas de varios países. La consigna, el cambio educativo en la década del 70, se organizó a su vez con 5 subtemas: educación y economía, vías no convencionales de educación, sistemas escolares, educación permanente, educación y campo social. Eso è un po' la panoramica general sobre la historia de Olivetti, insomma, es un proyecto de humanismo y tecnología donde la estética es la fuerza cognitiva teórica central para reconstruir un microcosmo que se puede confrontar con la transformación del desarrollo del Fordismo, entonces con la cadena de montaje, toda la transformación del modelo laborales. Entonces la estética es no solamente la forma de máquinas, mas el tentativo de reconstruir todo, un mundo social complejo donde, donde trabajadores, estudiantes, intelectuales, artistas y sí, obviamente personas que trabajan con la ciencia pueden trabajar juntos para intentar de eh, resistir a la modernidad tradicional, a la modernidad fordista y a su fuerza. A su fuerza. Disculpe por, yo estoy empezando a estudiar castellano, entonces so que el nivel es un po' tremendo, pero eso es para ahora. Espero el año que viene desarrollar mi español. Entonces, eso es la charla y si hay demanda o algunas, estoy acá por eso. Daniel, si querés, podés dejar de compartir la pantalla, así nos vemos. Sí, interrumpi. Bueno, perfecto. ¿Y este es un proyecto en el que estás trabajando actualmente o ya es algo concluido, digamos? Estoy trabajando, yo trabajé sobre Olivetti, sobre el proyecto general Olivetti. El año pasado empecé a trabajar en el archivo a Roma, en el archivo Ivrea y en el archivo acá. Entonces, en la escuela primaria, el conurbano bonaerense a Merlo y en la Biblioteca Nacional Moreno. Entonces, ahora tengo todos los documentos y estoy empezando a trabajar para escribir algo ¿Y sobre esta. cómo- Sí, me intriga lo del archivo en Merlo. ¿Cómo es él? ¿Es un archivo extenso, digamos? ¿Qué materiales hay? ¿Las ediciones no están ahí, sino en la Biblioteca Nacional? ¿Cómo es eso? Le decisioni stanno nella Biblioteca Nazionale e no, en Merlo hay l'archivo con todos los autógrafos y con todo el material documental fotográfico. Hay muchos documentos, pero es un pequeño archivo, es un archivo de una pequeña escuela pública, entonces hay cosas muy interesantes, pero la mayoría de los documentos están en la Fundación Adriano Olivetti a Ivrea, a Roma y en la Biblioteca Nacional Moreno. La escuela todavía existe y en el 2066 va a hacer 60 años de la fundación, entonces el proyecto es de transformar esa escuela en un pequeño museo, porque es una escuela pública todavía funcionante, pero también tiene una historia. A la biblioteca de la Guacha, ahí está la documentación fotográfica, entonces es muy interesante, es muy pequeña, pero sí, muy interesante. Sí, sí, yo había visto un título, el de Borges, pero no conocía esta planificación, digamos, editorial. No sabía que había sido una colección y que había un catálogo, pero es un catálogo grande. O sea, ¿cuántos títulos hay? Y más o menos son 25 libros. No sabía. Sí, Qué no, es muy bueno. interesante. Y también por la mayoría son transcripción de la charla orale. Entonces, sí, es un sono diálogos, sí.
Y esos títulos en la Biblioteca Nacional están todos, o casi Sí, todos. Qua- Ah, quasi todos, sì, sì, sì. No, vabbè, la pantalla. Sì, sono sì, quasi todos. Creo, parlo, sì, l'80% sono nella Biblioteca Nazionale. Genial. yo hago Sì, un comentario. sì. Me pareció súper interesante. La verdad es que no conocía la existencia de ese archivo, ni mucho menos de la colección, así que me parece de por sí una investigación valiosa. Y me encantaría además que lo publiques en el libro porque sería muy interesante poder seguir toda la reconstrucción del archivo en detalle. Eh, Te hago una pregunta, creo que quedó muy claro en tu exposición el contraste entre el modelo político y cultural de la empresa Olivetti con respecto al modelo de Apple y de Silicon Valley. Pero me gustaría que lo profundices todavía más o que lo conversemos un poco más, porque pareciera que la empresa Olivetti tiene una orientación humanista, ¿no? Porque tenía una escuela, porque tenía un cuidado con respecto a sus trabajadores, porque había un diseño de la tecnología que era amigable con el usuario y además con el trabajador también. En cambio, vos marcás que en Apple eso no se verifica, no se ve. Eh, ¿Qué cambió en el modelo de empresa o qué tipo de... Porque entiendo que las empresas de Silicon Valley, no solamente la de Apple, no se caracterizan por ser muy humanistas, sino todo lo contrario. Creo que son hipertecnológicas, creo que se interesan solamente por las pantallas y por los algoritmos y dejan de lado justamente todo lo humanístico. No sé cómo lo ves vos y qué te permite en ese sentido ver, porque me parece que es un trabajo que tiene que ver con el pasado, pero que en realidad puede dialogar con las cuestiones de la actualidad, ¿verdad? Absolutamente, eso era l'intenzione era esa, que la primera citación para Gallino, Luciano Gallino, era sobre eso, ¿no? Que parece algo que de pasado, en realidad hay mucho más futuro en esa experimentación del pasado que en la experimentación contemporánea de appunto, della tecnologia e della fabbrica tecnologica contemporanea que paradójicamente parecen más a las fábricas del siglo XIX. Entonces, en esta dimensión de explotación tremenda de los trabajadores. No, il progetto di Olivetti è un progetto che non è un progetto, è un progetto comune in questo periodo, nella prima parte del XX secolo, del siglo XX, però sì, in Olivetti il livello della trasformazione sociale e tecnologica è verdaderamente impressionante, ¿no? Porque para Adriano la vida de los trabajadores, los salarios de los trabajadores eran los más altos posibles siempre, en todo el mundo, no solo en Italia, en Argentina, en México, en Brasil, en España, en Inglaterra, de toda parte. Es un progetto umanistico, un progetto socialdemocratico, evidentemente. Olivetti, la famiglia di Olivetti è una famiglia socialista, con una parte Valdés, entonces legata a la riforma protestante Valdés, insomma, è un po' una mezcla extraña de esa parte dell'Italia del Norte. No, muy interesante, Daniel. Te agradezco por tu trabajo y me gustaría, insisto, leerlo en el libro. Y si no, voy a escribirlo y espero que mi castellano el año que viene será mejor, entonces puedo hablar con mucha más confianza. Insomma, espero. Daniel, se te entiende perfecto y entendimos toda la exposición, así que no te preocupes por eso. Gracias. Se entendió perfectamente, sí, no hubo problema.
Entonces, espero el año que viene, yo voy a regresar, creo, en julio a Buenos Aires para terminar, para finalizar el trabajo. Entonces, espero de venir a Santa Fe a dar una charla conclusiva sobre esto, sobre ese trabajo. Bueno, sería maravilloso cerrar así al próximo año. Sí, coincido con que se te entendió bárbaro y la verdad yo tampoco conocía demasiado sobre Olivetti y la verdad me quedé sorprendida con todo, con tu investigación. Así que encantada de que nos visites el próximo año. Bueno, si no hay, no hay más comentarios o preguntas, damos por finalizado entonces el encuentro.